Vamos a una imagen de General Villamil, mejor conocida como Playas. Es una ciudad de la provincia del Guayas y está ubicada en el suroeste del país, a orillas del Océano Pacífico. Su población es de 34.500 habitantes, aunque esta cifra aumenta en verano por la presencia de turistas debido a su condición de balneario. Con esta imagen les decimos buenos días e iniciamos el noticiero de la comunidad. Bienvenidos. Iniciamos con una mañana bastante fría, Jorge. Vamos con los titulares. En lo político, las reacciones de la oposición ante la renuncia al equipo de gobierno de Lenín Moreno, de Ricardo Patiño, Paola Pavón y Virgilio Hernández. Y también continúan los tropiezos en la construcción del polémico proyecto municipal Quito Cables. Miren esta imagen, es la ubicación designada para los pilotes que sostienen las cabinas del proyecto. Estarían ubicadas en media calle. Bueno, y esto ha enardecido los ánimos de los moradores de la urbanización del Condado, quienes aseguran que no permitirán su construcción. Con ellos estará en vivo nuestra compañera Joana Cañizares para conversar y ver los detalles. También estaremos con los representantes de la EMOP de Quito para hablar sobre este tema. Contamos que un hombre que ya había sido sentenciado por intento de femicidio fue capturado cuando intentó degollar a una vecina que se negó a tener relaciones sexuales. El detenido, conocido como con el alias de El Pingüino, reconoció el delito y se declaró culpable. Sentenciado a 5 años de prisión por intento de femicidio. Pagó 4, salió de prisión y hoy lo volvió a intentar. 2 cortes de aproximadamente 10 centímetros a la altura del cuello. Hematomas en diferentes partes del cuerpo. Esta vez la víctima de Fernando, alias El Pingüino, fue una joven de solo 18 años, quien no accedió a tener sexo con él. A ver, la relación existe, es una relación de amistad. Este sujeto vivía por el sector, se presume que tal vez estaría bajo los efectos del alcohol y él reconoce plenamente que él es el causante de este ilícito. Todo ocurrió en la cooperativa Mélida Toral. Quienes fueron a poner la denuncia a la fiscalía prefirieron no decir mucho, pues tienen temor. Aseguran que alias El Pingüino, que solo tiene 23 años, es peligroso. Fui nomás, no se estaba drogado. Llegué allá y le intenté matar, no sé por qué. La policía logró detenerlo luego de una emboscada, cuando estaba a punto de escapar. Se lo pudo interceptar ya cuando se encontraba listo para huir a la ciudad de Esmeraldas. Estaba refugiado en casa de unos familiares en el Trinipuerto. Dayana Monroy, 24 horas. Y la Fiscalía incautó las computadoras de un cybercafé en Socio Vivienda 2 en Guayaquil, que contenían videos de pornografía infantil. El presunto autor del delito, el hijo del dueño del negocio, está prófugo. La fiscal llegó hasta el cyber en el que sus computadoras supuestamente almacenaban material pornográfico de niñas. La información que tenemos es que las fotografías y los videos no se realizaron en el interior del cyber, sino es que cada una de las menores se habían realizado en otro lugar, lejos de aquí, y por vía telefónica, a través del celular, habían enviado al señor que era administrador del cyber, y este a su vez la habría almacenado y publicado y subido a cada una de las computadoras del cyber. Según las denuncias, un hombre de 39 años habría convencido a las jovencitas para fotografiarlas a cambio de $20. Sí, la cargaba amenazada, él acosaba donde quiera que mi hija andaba. Donde quiera que mi hija andaba, él acosaba a mi propia hija. El adulto responsable les habría prometido que las fotos no serían publicadas. Sin embargo, el material estuvo circulando por las computadoras del establecimiento. Empieza aquí adentro primeramente a tomarle fotografía con ropa. Sí, y luego de eso justamente comienza a hacerle propuestas a las niñas de que él se iba a encargar de pagarle $10, $20 a las niñas si se tomaban en su domicilio con el teléfono del señor foto ya desnuda. El padre del supuesto implicado pidió que el hecho se investigue a fondo. Porque la dignidad como padre no me la va a tirar cualquiera al suelo, porque a mí me duele. Si un hijo comete una falta, no la familia. El hombre indicó que su hijo se encargaba de atender el negocio y aseguró que está de parte de las madres afectadas. Dayana Monroy, 24 horas. Le contamos que la policía incautó más de media tonelada de droga que narcotraficantes almacenaban en la bodega de una vivienda en el cantón Santa Rosa, en El Oro. Se capturó a 5 personas, entre ellos a un colombiano.
El decomiso fue parte del operativo Fortaleza 65, que empezó con el seguimiento de 2 vehículos con los sospechosos en su interior, quienes al parecer trasladaban los 494 paquetes. El alcaloide está valorado en 27 millones de dólares. Una vez que logramos ubicar los vehículos, procedimos a identificarnos como agentes antinarcóticos, siendo así que las personas que se encuentran hoy detenidos procedieron a intentarse darse a la fuga. Mediante nuestra acción policial pudimos impedir esta eventualidad, siendo detenidos 4 personas de nacionalidad ecuatoriana y 1 persona de nacionalidad colombiana. Se tiene conocimiento que posiblemente estaría traída desde el oriente del país. Estaría en el puerto para posteriormente ser enviada por contenedores hacia Europa o Estados Unidos. Incertidumbre y preocupación generó la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo en Tulcán. Los socios denuncian una serie de irregularidades e incumplimientos que venían soportando. Es la segunda cooperativa de ahorros intervenida en menos de 3 meses, afectando a cientos de cuentaahorristas que depositaron sus dineros en Chibuleo Limitada. Duele bastante. Imagínense los ahorros ahora. ¿Qué irá a pasar? Las irregularidades eran recurrentes con incumplimientos en la entrega de créditos o devolución de encajes según los afectados. Los llamaban que les van a hacer un crédito y después nunca les daban y perdían ese dinero. La agencia de la sucursal Tulcán fue acordonada por la fuerza pública para evitar inconvenientes durante la intervención de las autoridades, causando incertidumbre en los clientes de la cooperativa. Queremos ver a ver cuáles que den la cara, pues los representantes, a ver si dan alguna solución. La intervención fue anunciada mediante comunicados en los exteriores de la cooperativa, sin dar más explicaciones a los afectados. No, nadie, nos acaban de sacar de adentro, nos dicen que esperemos la superintendencia de bancos que está haciendo la liquidación. Entre los perjudicados constan jubilados del sector público. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Hoy en el municipio de Quito va a continuar el tratamiento de la ordenanza de alza de pasajes. Mientras los transportistas que la noche del viernes depusieron el paro, anunciaron que mantendrán reuniones con representantes del gobierno nacional. Decidieron los transportistas deponer el paro que obstaculizó a la capital el viernes luego de que el alcalde de Quito, que por 2 años los compensó con 44 millones de dólares, los amenazara con el retiro de las licencias de operación. No puede darse este tipo de antecedentes que una decisión de tan trascendencia para la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito esté sujeto a presiones políticas de los señores transportistas. De ninguna manera. Todo el transporte sale a trabajar como siempre lo hemos venido realizando. Ha habido el diálogo correspondiente para llegar a esta mediación y avanzar con la temática. Los gremios del transporte esperaban el jueves que el Consejo Metropolitano diera luz verde al alza de pasajes de 25 a 30 centavos y al no darse, a la fuerza exigieron con medidas de hecho. La situación fue calificada de responsabilidad compartida por el exalcalde y actual secretario de la Cenecida, Augusto Barrera. Es realmente penoso y absolutamente irresponsable que se haya permitido llegar al viernes antes del inicio de las clases y se ha llegado a una situación en donde es evidente la ineptitud y la falta de liderazgo. Este fin de semana el transporte público retomó sus operaciones normales en la ciudad, mientras los transportistas luego de este anuncio guardaron silencio, en respeto, dijeron vía telefónica, a una reunión que mantendrán con representantes del gobierno nacional, que habrían intercedido para solucionar el paro. ¿Ustedes están conscientes de esta reunión? ¿Participarán también? Personalmente no he recibido ninguna convocatoria, así es que así llega a suceder, yo estaré encantado en participar. Mientras tanto, confirmó además el vicealcalde, este lunes continuará el tratamiento de la ordenanza para el alza de pasajes en el municipio. La sesión de la Comisión de Movilidad, en donde definitivamente primará la calidad del servicio frente a cualquier decisión. Por su parte, los transportistas no descartaron nuevas acciones. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y precisamente el pasado viernes, día de la paralización del transporte público en Quito, varias personas fueron víctimas de agresiones. Este es el caso de Carlos Pucachaqui y su madre, quienes se movilizaban en su vehículo y nos cuentan lo que tuvieron que vivir ante la furia de un grupo de transportistas que les impidieron continuar con su camino. Carlos Pucachaqui, su madre y el carro en el que viajaban quedaron cercados por los transportistas urbanos. Eran las 7:15 de la mañana. Golpes al carro e insultos obligan a Carlos a salir del vehículo.
Al momento de hacer eso, comienzan a agredirme a mí, mi madre se baja también del vehículo viendo que a mí me están agrediendo y comienzan a agredirle a ella también, empujándole y todo eso. Mi madre es una persona ya de avanzada edad, tiene 63 años, encima tiene diabetes. Se le subió la presión y ahora mismo está en el hospital porque estaba bastante grave. Carlos dice que no está en contra de la protesta, pero tampoco acepta el vandalismo. De una patada uno de los señores me rompieron el retrovisor. El parabrisas también está trizado, parte de la carrocería también está rayada y golpeada también, y eso me parece bastante indignante. Pero no solo que agredieron a su madre, a él y a su carro. Al momento del disturbio, del problema, una de las personas que estaban ahí coge mi celular y se lo lleva, y como era multitud, pues obviamente no supe quién fue. Este caso ya está en la justicia. Ya está puesta la denuncia y esperemos que se haga justicia porque esto no puede quedar en la impunidad. 14 choferes detenidos, varios heridos y daños a la propiedad pública y privada deja el paro de transporte urbano. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. 7 de la mañana con 45 minutos, hacemos una pausa en la información y al volver en nuestro tema del día, continúan los tropiezos en la construcción del proyecto polémico Quito Cables. Miren esta imagen, es la ubicación designada para los pilotes que sostendrían las cabinas del proyecto. Estarían ubicados en media calle. Esto ha enardecido los ánimos de los moradores de la urbanización El Condado, quienes aseguran que no permitirán su construcción. Además, este martes se llevará a cabo la audiencia para vincular al proceso penal por asociación ilícita al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Los detalles al regresar. En este lunes 28 de agosto, cuando son ya las 7:48, iniciamos con nuestro tema del día. Los vecinos de la urbanización El Condado han realizado una simulación y marcación de la zona donde se colocaría una de las pilonas del proyecto Quito Cables. La pilona número 13 estaría ubicada en plena calle, obstruyendo el acceso vehicular de los vecinos. Veamos. Esta sería la base de la pilona número 13 de la estructura del proyecto Quito Cables en la línea Roldós-Ofelia. Se encuentra ocupando más de la mitad de la calle del pasaje D1 en la urbanización El Condado al norte de Quito. Sus vecinos han realizado esta marcación en base a los estudios del propio municipio para tener una idea más exacta de la afectación. Y esta es una de las consecuencias de la inconsistencia de los estudios que ha provocado definitivamente que todos los moradores de aquí del pasaje, que somos 250, seamos realmente agredidos de semejante magnitud. La pilona tiene un diámetro de 2,50 metros y una altura de entre 34 y 38 metros. Por el tramo de calle que quedaría habilitado, se torna difícil el acceso de vehículos, por ejemplo de recolección de basura, dicen los vecinos, pero la afectación mayor la tienen los propietarios de las viviendas cuyo acceso a los garajes se torna una misión casi imposible. Nosotros no queremos ninguna pilona aquí, ni en este lugar ni en el otro que puedan poner. Según Carlos Valdeón, director técnico de fiscalización del proyecto Quito Cables, quienes realizaron el trazado a través de la Politécnica Nacional, en este punto en concreto no se puede hacer ninguna desviación. Hay un eje del teleférico de estación a estación, ¿sí? Entonces, en ese caso único, la pilona afecta, yo diría que afecta en 1 metro, 1,30 m a la calle. Efectivamente lo afecta. A estos reclamos de la pilona número 13 se suma la negativa del CERCOV al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para importar el sistema electromecánico, pues el propio informe de la Politécnica Nacional concluye que el Ecuador está en capacidad de producir la mayoría de los componentes a ser utilizados en los distintos subsistemas del proyecto Quito Cables, tanto en términos de materiales así como de procesos de manufactura. La industria local puede desarrollar la construcción, instalación, mantenimiento de los subsistemas de este proyecto emblemático para la ciudad de Quito. Pero según Valdeón, la razón de la negativa del CERCOV es otra. Las razones fundamentales son de forma, en razón de que el Cuerpo de Ingenieros no subió los pliegos completos a la CERCOV. Quisimos conocer la versión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien construirá esta obra que supera los $44 millones, pero nos indicaron que no se pronunciarían al respecto. Y por otra parte, los vecinos de la urbanización El Condado manifiestan que el requerimiento de las cabinas se habría hecho a medida, con la finalidad de favorecer a una determinada empresa. En los pliegos dice que la imagen de un teleférico corresponde a un vehículo X del tipo Diamante,
que casualmente es el tipo de cabinas que tiene Poma. Vecinos enfrentados, pilonas en media calle y barrios declarados en resistencia. Así está Quito Cables hasta la fecha. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Para conversar sobre lo que sucede con este polémico proyecto del municipio Los Quito Cables, nos acompaña en esta mañana Juan Pablo Solórzano, él es gerente de la EMOP Quito. Juan Pablo, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo en esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Juan Pablo, pilotes de 2.50 metros de diámetro, más de 30 metros de alto, ubicados en la mitad de la calle. ¿No habría sido mejor, no sé, expropiar las viviendas de alrededor de esa zona para poder construir ahí y no causarle semejante afectación al barrio? Bueno, primero quiero mencionar que se está tratando de afectar el nombre de dos grandes instituciones, como es la Escuela Politécnica Nacional y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La Escuela Politécnica es una universidad con muchísima trayectoria y ellos son los que han diseñado este proyecto. Y uno de sus lineamientos dentro de este diseño es tratar de causar la menor afectación posible a cualquier predio. Bien lo mencionó uno de los diseñadores del proyecto, que existe una línea, una trayectoria que debe seguir, y dentro de esa trayectoria se van ubicando las pilonas en los sitios en los cuales existirá menor afectación. Es decir, si yo puedo colocarlo en un espacio público y eso me impide o me permite el no expropiar una propiedad, se lo coloca así. Ahora, de lo que veo en las fotos, hay una exageración en cuanto a las dimensiones. Si mal no recuerdo, la pilona tiene en ese sector un diámetro de 1,80 metros y esos bloques que vemos ahí, eso no tiene ningún sentido. Eso lo han colocado ahí para causar ha sido una simulación, ahí lo estamos viendo. Esa es la simulación que ha hecho con los planos los moradores de la zona. Eso no existe, eso no existe. O sea, la pilona estará ubicada, tendrá una afectación mucho menor que la que se ve ahí. ¿Cuál es la afectación que tendrá en la vía? Porque lo acaba de admitir justamente el director técnico de fiscalización del proyecto. La afectación será menor a la que ocupa un vehículo cuando está estacionado. Menor a la que ocupa un vehículo. Exacto. Y esos bloques de ahí no existen. Esos bloques que han puesto allá afuera es para exagerar. Probablemente en fase de construcción se tenga que ocupar un área así, porque obviamente en las fases constructivas yo tengo que tener un espacio de trabajo, pero esa área no tiene ningún sentido. Esos bloques que han colocado ahí para simular un efecto Sin embargo, probable Juan Pablo, sigue estando en la calle, en la vía pilona, pública. como le digo, va a ocupar el espacio que ocuparía un vehículo estacionado. Entonces no existe afectación, los vehículos podrán circular con normalidad, vehículos de cualquier dimensión, entonces no existe. Como le digo, el lineamiento general del diseño de la Escuela Politécnica es causar la menor afectación posible. Eso también incluye el afectar el menor cantidad de propiedades. Ok, dígame respecto a la negativa que ha tenido el CERCOP en cuanto a la importación de los implementos electromecánicos justamente para la construcción del Quito Cables, ¿no estaría destinando ya el proyecto a morir, como lo dicen algunos opositores del proyecto? No, en lo absoluto. Yo creo que se ha malinterpretado. Si bien el trámite no es un trámite de la EPMOP, es un trámite del Cuerpo de Ingenieros, hemos leído el oficio del CERCOP y el oficio es muy claro, en el cual le dice que no ha colocado cierta información durante el proceso y le recomienda reiniciar el proceso colocando o de acuerdo a las recomendaciones que ellos le emiten. En ningún momento le ha dado ninguna otra indicación, solo le dice, le recomendamos que haga el proceso nuevamente bajo las indicaciones que están en el oficio, que es básicamente que publique toda la información del proceso. Ahora, ¿por qué importar los implementos si el informe de la Politécnica Nacional es muy claro, es conciso? Ahí lo tenemos el informe, a ver si lo podemos poner justamente, cuando especifica que claramente dice que está Ecuador en capacidad de producir la mayoría de los componentes. Ahí está, justamente, es lo que dice el informe, que todos los componentes, o la mayoría por lo menos, para construir los Quito Cables, se los puede conseguir aquí en el Ecuador. ¿Por qué ese afán de importarlos, de traerlos de fuera? Creo que se está también sacando un poco de contexto este informe, si lo vemos en su integridad. Primero dice que esto tiene que ser un proceso gradual. Entonces dice, sí hay ciertos componentes que podrán ser producidos en el Ecuador, pero es un proceso de aprendizaje, un proceso gradual, y también habla de componentes de los subsistemas. Es decir, tenemos que tener dice de todos los subsistemas. Sí, pero ciertos componentes. Entonces no está hablando como que pero dice la palabra mayoría de todos los subsistemas. Sí, pero el hablar de mayoría también es subjetivo. Si leemos, hay que leer el informe en su integralidad y ahí habla de ciertos componentes que podrán ser. Por ejemplo, dice los pernos. Probablemente el perno, si es
un elemento que esté certificado y eso puede producirse y si tiene la certificación internacional adecuada, es decir, nuestra normativa está pegada a la internacional, podrá ser un componente dentro del subsistema que será provisto. Hay que entender que, por ejemplo, el tema de cabinas, la cabina es un sistema completo, no es que tenga una carrocería que la adapto, simplemente el sistema tiene un amortiguamiento, tiene una pinza, son sistemas que tienen que darse en su integralidad. Y existe cierta normativa que es requisito dentro del sistema. Entonces, lo que está diciendo el informe es que esta es una oportunidad para que la industria nacional comience a adoptar esas normativas para poder proveer el sistema. Ahora usted entenderá que si usted va a proveer un servicio, como cualquier empresa que sea adjudicada, ellos tienen una garantía en el sistema. Entonces, cualquier subsistema que sea adquirido localmente tendrá que ser garantizado mediante esta empresa. Entonces, lo que dice el informe claramente es, sí, es una oportunidad para que la industria nacional vaya desarrollando y vaya adoptando esas normativas y pueda eventualmente proveer el sistema. Pero, como tal... ¿Qué porcentaje de los implementos vamos a importar y qué porcentaje se va a hacer aquí? Bueno, hay que comprender que el sistema también electromecánico es un porcentaje del proyecto. Todo el resto de infraestructura, como es cimentación, estaciones, todo se lo hará localmente y eso es el gran porcentaje del proyecto. Estamos hablando de que alrededor del 30% corresponde a la importación del equipo electromecánico. El 70% es obra de infraestructura que se hará localmente. Lo harán, el cuerpo de ingenieros a su vez hace procesos de contratación. Por ejemplo, el proceso de cimentaciones lo está llevando a cabo. Tengo entendido que ha subido 2 procesos más en el portal de compras públicas para adquirir los servicios de ejecución de obra dentro del proyecto. Sí, pero la Politécnica, el informe de la Politécnica se refería específicamente a los implementos electromecánicos, que esos eran los que mayormente se podrían conseguir en el país. En todo caso, ¿cuál es su opinión respecto a estas denuncias que se estarían haciendo por parte de quienes han analizado el proyecto de que las cabinas se las estaría planificando a medida para beneficiar a una u otra absoluto, empresa? Imagínense lo grave de esa denuncia porque tanto la Politécnica Nacional como el Cuerpo de Ingenieros, como la EMOP, somos entidades públicas y tenemos que regirnos a procesos de contratación transparentes. Entonces, justamente el proceso tiene una especificación en la cual existen múltiples proveedores a nivel mundial que podrán proveer este equipo. Entonces, hacer esas afirmaciones son muy graves. Realmente yo... no sé si inclusive podría eventualmente tener otras implicaciones desde el punto de vista del cuerpo de ingenieros, porque realmente el que se le está afectando ¿Por qué tanto finalmente... hermetismo a través del cuerpo de ingenieros? No existe, bueno, el cuerpo de ingenieros tiene su propio departamento de comunicación. Nosotros estamos aquí como entidad pública respondiendo. Los términos de referencia son públicos y es un proyecto altamente socializado, tanto es así que los propietarios han tenido acceso a los planos, obviamente hacen su interpretación un poco malintencionada de los mismos, pero todo más bien es un proyecto muy transparente. Todos los planos, todos los proyectos, mire, tenemos cerca de 600 planos de detalles del proyecto, todo está publicado en la página web, todo es un proceso totalmente abierto y transparente. Bueno, justamente nos vamos a ir en vivo con Johanna Cañizares, que se encuentra en la urbanización El Condado, donde justamente los moradores han hecho esta pilona, justamente esta imagen o esta forma de representar lo que dice, según ellos, dentro de los planos del proyecto Quito Cables. Johanna, cuéntanos cuál es la situación. ¿Qué tal, Gisela? Bueno, les cuento que aquí los moradores de esta urbanización en el norte de la capital han seguido minuto a minuto la entrevista que has realizado en el estudio. Ellos han escuchado exactamente todo lo que ha dicho el gerente general de la EMOP, don Gerardo. Buenos días. Ustedes tenían varias opiniones respecto a lo que ya escucharon. Sí, señorita, buenos días. Yo creo que la urbanización El Condado es una comunidad respetable que no puede seguir manteniendo este nivel de confrontación con las autoridades, toda vez que el señor gerente de la empresa de Obras Públicas y Movilidad no está siendo preciso en sus aseveraciones. Él ha dicho que esto que ustedes han colocado, este espacio que han tomado en la calle es una exageración, que el espacio que va a ocupar esta pilona es el de un vehículo estacionado. Mire, yo creo que eso precisamente es una de las falsedades que el señor gerente lo dice. Yo soy un profesional de la arquitectura con 40 años de ejercicio profesional y sé exactamente lo que representa la lectura de un plano. Los planos que nosotros los tenemos aquí
Los planos que los tenemos aquí pues corroboran y al señor gerente le podríamos decir si exactamente estos son los planos que él los tiene conocimiento. En él se aprecian, señorita, definitivamente que las condiciones de la zona de seguridad es una zona que tiene 4 metros 17 por 11 con 40 metros de longitud. Esto pues definitivamente quiero que el señor gerente comprenda y que la población de Quito conozca exactamente cuáles son las manifestaciones de la realidad, lo que está sucediendo en la urbanización y en el pasaje. Tenemos una inquietud desde el estudio. Sí, Joana, justamente aprovechando que tenemos aquí en este momento al gerente de la EMOP de Quito, aclarar este tema porque ellos aclaran y dicen que no se trataría de una pilona de 2.50 metros de diámetro, que no es así, que lo que va a ocupar es menos de un auto. ¿No es así, ingeniero? Así es. Bueno, y más que nada, si bien la pilona está ubicada ahí en espacio público, ese cerco que colocan ahí con bloques, eso no existe. Eso no existe. Sí, y si bien habrá una protección ahí, no es de esas dimensiones. ¿Los 4 metros de los que están hablando? Los 4 metros es una exageración, no sé de dónde han sacado porque el plano no indica. Pero lo que es cierto es que sí dicen el plano que es 2 metros. El plano, pero ya 2 metros toda la base, ¿no? Ya. La pilona como tal, que es la pilona metálica, esa tiene 1,80 de diámetro. Ahora, eso está ubicado sobre la base. Pero esos bloques que colocan ahí, eso no existe en el plano. Eso es una exageración. No sé de dónde han sacado que va a haber esa información. No tiene por qué haber ese cerco tal como lo han colocado. Eso no existe simplemente. Entonces, eso es lo que lo hacen para pretender demostrar que existiría una afectación a la gente que sale de los garajes. Ingeniero, tal vez existe un poco de falta de comunicación, yo no sé, pero sería bueno que usted le comunique la situación del proyecto, que va a continuar, y darle la tranquilidad un poco de que van a conversar con la ciudadanía para tener claro qué es lo que va a pasar y cómo se van a ver afectadas sus viviendas. Bueno, como le digo, este proyecto ha sido altamente socializado, es muy transparente, tanto es así que existe la información de todos los planos, son libres de acceso a todo el público, entonces es un proyecto muy socializado, pero con gusto podemos aclarar específicamente cómo quedaría esa construcción en ese sitio. Podemos hacerle inclusive un render tal vez para que la comunidad vea realmente cómo va a quedar la circulación en ese sitio. Es decir, tenemos en cuenta que la Politécnica es una institución seria en la cual ha hecho un análisis muy exhaustivo de cada una de las ubicaciones para determinar que no existan problemas después de su instalación. Joana, justamente sé que están escuchando la entrevista la comunidad del condado. Cuéntanos qué dicen al respecto de esto que nos acaba de comentar el gerente. ¿Están dispuestos a seguir conversando? Que ya se ha hecho, dicen, una buena socialización con la población de la zona. Gracias, señorita Villena. El asunto es muy claro. Lamentablemente, el señor gerente de la empresa está faltando a la verdad. Nosotros en la urbanización El Condado tenemos un equipo de profesionales altamente calificados para saber exactamente de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Es verdad que los bloques aquí es simplemente una réplica del área en la que va a ser ocupada la pilona. La pilona, de acuerdo al señor gerente, dice que es de 1,80 de diámetro. La base que está estipulada aquí en los planos, como a lo mejor ustedes lo pueden ver, está exactamente 2,50 metros de diámetro por 3 metros de alto. A partir de esa altura arrancará la pilona en 34 metros de alto. Por lo tanto, señor gerente, le conmino a usted, primero, que hable con la verdad. Segundo, que esa situación de socialización en 15 meses no se ha dado. Ningún funcionario del municipio, peor el señor alcalde, ha hecho caso omiso a esta solicitud. Si usted está dispuesto, acá en la urbanización El Condado, será bienvenido, bien recibido, para que aclare definitivamente todas estas aseveraciones tergiversadas que usted está haciendo a la comunidad de la ciudad. ¿Van a seguir opuestos al proyecto ustedes? ¿Cuál es la siguiente acción que van a tomar? Bueno, definitivamente, de acuerdo al artículo 98 de la Constitución Política del Estado, la urbanización El Condado se ha declarado en resistencia y no vamos a permitir definitivamente que este proyecto atente a la arbitrariedad que ha caído el alcalde de la municipalidad. Nosotros consideramos y pedimos a los señores concejales que se sirvan, tomar conocimiento
de la resolución de ocupación de uso de suelo, que fue una resolución en el mes de noviembre de 2016. Bueno, muchísimas gracias. En todo caso, la revocatoria de la ordenanza y de la resolución de uso de suelo de 2016. Muchísimas gracias. Asimismo, la observación de la ordenanza 060 promulgada para la implementación de este proyecto. Gracias a los moradores del condado, también gracias a Joana por la información. Ellos dicen que no ha habido ninguna socialización, pero sin embargo ustedes están dispuestos a ir para allá. El proyecto ha sido altamente socializado. Quizás el entendimiento de socialización por ellos es el suspender un proyecto porque tienen oposición ciertos moradores al mismo. Entonces, ¿de qué socialización estamos hablando? O sea, ellos plantean, no se ha socializado porque no han suspendido el proyecto porque a mí no me interesa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente este proyecto va a beneficiar a muchísimos moradores y realmente, como lo ha dicho nuestro señor alcalde, no podemos impedir el beneficio de mucha gente por los intereses particulares de unos pocos. Y son 44 millones de dólares los que están en juegos de este proyecto, ¿no? Sí. Pero, y además, no solo hay gente que se va a beneficiar, también hay afectados. Vamos a tener una nueva socialización con las personas del condado para justamente evitar esto, evitar esta imposición o tal vez este malentendido. Bueno, como le digo, la socialización no solo implica el ir a conversar directamente. Como le digo, el proyecto es transparente, tenemos documentación ampliada. Hemos hecho múltiples socializaciones en alcaldía, en la administración zonal. Ha sido uno de los proyectos más socializados que ha habido en la historia de esta ciudad. Entonces, realmente no sé qué están esperando realmente estos moradores. Sí, por socializar, como le digo, es decir que no se va a hacer un proyecto, entonces creo que están confundiendo los conceptos. Bueno, no es la primera vez que también se dice que no se han socializado bien los proyectos del municipio. Lo mismo pasó con el proyecto del túnel Osvaldo Guayasamín, el que, por cierto, ¿cómo va el proyecto? ¿Sigue caminando o se ha paralizado? Está en fase de estudios, obviamente ¿Sigue en fase de estudios? Estamos revisando estudios en este momento. Bueno, ese es otro tema que me gustaría invitarlo para conversar. Se nos acaba el tiempo, pero en todo caso quedemos con que vale la pena que se reúnan nuevamente con los moradores del condado y solucionar este tema, porque como han dicho, ellos van a seguir en pie de lucha y se van a seguir oponiendo al ingreso de maquinaria o de gente para el proyecto Quito Cables. Bueno, nosotros, como le digo, haremos todos los procesos, toda la comunicación respectiva para justamente desmentir este tipo de declaraciones que dan los moradores y continuaremos trabajando en el proyecto. Bueno, nosotros estaremos también comunicándole a la ciudadanía que se desprende de todo esto. Muchísimas gracias a Juan Pablo Solórzano, gerente general de la EMOP Quito. Con esto nos vamos a una pausa. 8:23. El viernes, Ricardo Patiño, Paola Pavón y Virgilio Hernández hicieron pública su renuncia al equipo de gobierno de Lenín Moreno. Los motivos, según dijeron, el poder sentirse libres para defender el proceso de la Revolución Ciudadana y fortalecer Alianza País. Aseguran que esto no quiere decir que le retiren su apoyo al presidente Lenín Moreno. Lo confirmaron en una rueda de prensa que sorprendía el viernes por la noche. Ricardo Patiño, Paola Pavón y Virgilio Hernández renunciaban al gobierno de Lenín Moreno porque quieren sentirse libres para defender la revolución, aseguraron. Necesitamos retirarnos del gobierno para poderlo hacer sin tener contradicciones internas. Y es que en estos 3 meses se ha criticado y se han usado palabras inadecuadas para referirse a la revolución ciudadana, decían. De que no puede ser el argumento de la lucha contra la corrupción, un mecanismo a través del cual se generalice y se ataque al conjunto de la revolución ciudadana. Creo en la inocencia de Jorge Glass, personalmente, creo en la inocencia de él, pero no soy yo el que decide sobre eso, decide la justicia. Dijeron además que ahora se concentrarán en fortalecer Alianza País con miras al futuro. Encontrar formas superiores de unidad para evitar que en el 2019, en el 2021, pueda la derecha política que ahora pretende ser moralizadora, volver al Ecuador. No hablaron de Alianza País como oposición al presidente Lenín Moreno. Bajo ninguna circunstancia esto significa retirar el apoyo al presidente. Esa es una decisión que, como decía Virgilio, no se la discute entre 3 compañeros. Aunque van a estar vigilantes a lo que haga en su gobierno. Virgilio Hernández deja la Consejería Presidencial de Hábitat. Paola Pavón abandona la Secretaría de la Política. Su renuncia se da luego de las declaraciones donde confirmó que el gobierno había financiado el viaje a Bélgica de Ricardo Patiño, de lo que luego se retractó.
Ricardo Patiño, por su parte, deja la Consejería de Gobierno. Esta es su primera aparición pública luego de su viaje para encontrarse con el expresidente Rafael Correa. Yo no fui a Bélgica por ese caso, ¿no? Adelante. Gracias. Sí, hablé con el presidente Correa, pero no fui a Bélgica. Dayana Monroy, 24 horas. Como tardía califica la oposición a las renuncias de los 3 miembros del gobierno de Lenín Moreno, que fueron parte del correísmo, mientras este domingo el secretario de la política encargado, Miguel Carvajal, reunió a los gobernadores en Quito para que continúen trabajando en las acciones del gobierno. Apenas horas después de que la Asamblea de mayoría aún oficialista aprobó la vinculación de Jorge Glas y tras pocos días del viaje de Ricardo Patiño a Bélgica, su separación junto a otros 2 funcionarios más del régimen correísta que eran parte del gobierno de Moreno genera reacciones a favor y en contra. Están en su derecho de hacerlo. Los que siguen con clara disposición hacia la revolución ciudadana están en el gabinete y lo seguirán estando. El presidente es el presidente de Alianza País y nosotros respetamos, por supuesto, toda la política de él. Yo respaldo a los compañeros que acaban de presentar su renuncia, tienen todo su derecho y tienen todo el respaldo del bloque de asambleístas del país. Una muestra de coherencia y consecuencia de que hay 10 años que lo construimos con el esfuerzo de 16 millones de ecuatorianos, con un claro liderazgo por parte de Alianza País, por parte de Rafael Correa. Desde la oposición celebran la partida que dicen es tardía. Qué bueno que ya se van. No son solamente ellos, faltan muchos más. Hay que limpiar ese gabinete, presidente Lenín Moreno. Está conviviendo con los enemigos. Tras la renuncia de Paola Pavón, el ministro de Defensa Miguel Carvajal está encargado de la Secretaría de Gestión de la Política. Él reunió este domingo a los gobernadores de todas las provincias en el ECU 911 de Quito, donde habrían tratado líneas políticas. Nosotros solamente desde el espacio en el que estamos de la gobernación pues daremos lo que nos corresponde y bueno, esperemos que podamos mantener un poco la calma. Sobre esta separación y las repetidas palabras de unidad, hubo silencio por parte del presidente Lenín Moreno. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Este martes será la audiencia para vincular al proceso penal por asociación ilícita al vicepresidente de la República, Jorge Glas. Según un análisis jurídico y político, si no recibe medidas cautelares, será una batalla ganada por el segundo mandatario. Tras este paso, que el propio implicado asegura no es cálculo político y la oposición insiste que sería un tongo, la audiencia de vinculación para el vicepresidente Jorge Glas será este martes en la mañana en la Corte Nacional de Justicia. La aprobación unánime, sin embargo, dejó un mal sabor a la oposición que quería debate. Así lo corrobora este legislador del movimiento Creo. No fue correcto que no se permitiese el debate, más allá de que hubo una unanimidad, por supuesto. ¿Cree que era posible permitir el debate con una actitud como la que teníamos? Aquí no era juicio política, era autorización de la función judicial. A criterio del jurista y exasambleísta y candidato vicepresidencial Ramiro Aguilar, no fue gratuito que los micrófonos no se abrieran. Un debate en el salón plenario no hubiese fustigado únicamente al vicepresidente Jorge Glas. El gran golpeado habría sido el gobierno de Moreno. Entonces no podía la oposición pretender también caerle a palos a Moreno, porque es imposible divorciar a Moreno de Glas o a Glas de Moreno, porque ambos entraron en la misma fórmula. Él explica que las cartas están jugadas y todo dependerá de la decisión judicial esta semana, cuando Glas se siente en el banquillo de los acusados. Si Glas no es vinculado a la instrucción fiscal con medida cautelar, es decir, con prisión preventiva o arresto domiciliario, ganó Glas. Y será cuestión de días para que Alianza País como partido rompa con el presidente. Ahí la incógnita es cuántos asambleístas se quedan y cuántos se van. Luego de la aprobación de vincular al segundo mandatario, los legisladores de Alianza País, excepto quienes no se dejaron ver tras la votación, los que enviaron suplentes o los que no asistieron, la mayoría estuvo junto al presidente del Legislativo, José Serrano, cuando dijo que ahora Glas podrá defenderse ante la justicia. El país requería de esta autorización, pues ahora que la justicia también haga su trabajo. Ahora, respecto a la administración de justicia, dice Ramiro Aguilar, el país debe estar pendiente de la actuación del fiscal general Carlos Vaca y del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Del señor jurado no esperen nada, él es un artefacto humano sentado ahí para abrir la boca y decir lo que le digan que tiene que decir. ¿Quién le dice lo que tiene que decir? Yalc. La interrogante es a quién responde Yalc, ¿a Moreno o a Correa? A más del vicepresidente, en la audiencia por asociación ilícita serán vinculados el excontralor Carlos Polit y 9 personas más. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.
La fiscal Diana Salazar, quien realizó la investigación donde se pide vincular al vicepresidente Jorge Glass, reacciona. Dice que está siendo objeto de presiones psicológicas e injurias. En una entrevista concedida a Diario Expreso, explica el por qué eligió asociación ilícita como tipo penal para procesar al segundo mandatario. El vicepresidente Jorge Glass criticaba así la actuación de la fiscal Diana Salazar. Que una fiscal en una providencia que es de dominio público, en donde parte de los elementos de convicción, por ejemplo, es mi designación de vicepresidente de la República. ¿Cómo se defiende usted de la no prueba? En una entrevista concedida a Diario Expreso, la fiscal que realizó la investigación donde se pide vincular al vicepresidente, explica que tras su indagación al menos aparece una duda de si el vicepresidente tenía más relación con su tío Ricardo Rivera. Textualmente dice: al menos aparece una duda de si tenían más relación y tenemos que descartarla. ¿Cuál es la manera de descartarla? Investigando. Como yo no tengo la autoridad, tengo que remitir al fiscal para que cite a la persona y le pregunte por lo que se ha encontrado en esos archivos. También le preguntan a la fiscal si Glass es el funcionario más alto implicado en el caso. ¿Hay alguna mención al expresidente Rafael Correa? Ella responde: más allá de los decretos suscritos por el expresidente, no he encontrado un solo nombre, una sola palabra, que haga referencia a que él tiene relación o conocimiento de los hechos. Al ser cuestionada si siente presiones, ella responde: amenazas contra la integridad o la vida no, pero sí quiero denunciar la coacción psicológica, moral de la que estoy siendo objeto, las injurias. Si las personas sobre quienes se descubren hechos comienzan a amenazar a funcionarios públicos, vamos a tener lo que siempre hemos tenido, un manto de impunidad. El funcionario tiene temor. Además le consultan. La opinión pública ha cuestionado la elección del tipo penal, asociación ilícita por ser un delito menor. Ella responde: no puedo acusar de una conducta en 2010, 2011 o 2012 que no estaba tipificada en ese entonces. Eso sí es causal de nulidad y adiós caso. Y la fiscal quiso dejar claro algo. Fiscalía tiene una estrategia, no está improvisando. Lo que pasa es que no se puede revelar porque podrían tomar previsiones. Y anoche fueron sentenciados con prisión de entre 1 y 4 años y el pago de más de $5 millones los tripulantes del barco chino detenido el 13 de agosto dentro de la Reserva Marina de las Islas Galápagos. Este fue el fallo tras el proceso que se siguió desde el viernes 25 en la unidad multicompetente de San Cristóbal Galápagos, donde se determinó que en las bodegas del buque habían 6.623 tiburones. La presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos habló sobre el juicio contra los ciudadanos chinos. Bueno, seguimos informando. Le contamos que este sábado los quiteños disfrutaron de la 10ª edición del Festival Quito Blues 2017 que tuvo lugar en el Parque del Arbolito en el centro norte de Quito. Fue un espectáculo que reunió a fanáticos de este género musical que acudieron para conocer más acerca de los ritmos y presenciar el arte de agrupaciones ecuatorianas y también invitados internacionales. Entre otros se presentó Billy Branch and the Sons of Blues, que nació en el año 2008 para abrir espacios a la escena blusera internacional y cada vez y a la nacional obviamente, y cada vez hacer que más gente conozca el blues. Hoy estamos presenciando la 10ª edición con bandas de Uruguay, Peter Bontoy de Francia, bandas de Argentina, Inglaterra. Tú ves, está Billy Branch por sus 40 años de trayectoria aquí con nosotros. Es algo que ha crecido y vemos que el Arbolito se ha convertido en la casa del Quito Blues. Y también este domingo concluyó la programación del Verano de las Artes en el Parque de Ichimbía. Además de teatro, títeres y baile, los asistentes apreciaron los trabajos musicales y escénicos de artistas y agrupaciones ecuatorianas y también extranjeras. Hubo reconocidos artistas de distintos géneros como Juan Fernando Velasco y otros de música urbana, y también se hizo mucho ejercicio, como vemos. Yo estoy desde la mañana, he disfrutado, educada, me he visto que han ensuciado el parque, hay cuidado, he visto el teatro, los títeres, muy bien. La música es lo único que he tenido la experiencia, la oportunidad de ver, pero todo lo que tenga que ver con arte es importantísimo para todo el mundo.